Fiat Regata SC 1995. Versión de despedida del modelo en nuestro país bajo la esfera de Sebel. El modelo en sí se presentaba en el Salón de Frankfurt allá por el año 1983 con una alta carga tecnológica, digamos, un auto que se lo publicitaba como el diseño realizado por computadoras, y a los 2 años sería presentado en nuestro país bajo las versiones 85, 100S y Weekend. Las versiones obviamente emparentadas en primer momento a la cilindrada de los motores, a las potencias, digamos. Nunca se especificaba, pero viendo un poco las especificaciones de cada uno de los motores, daba la posibilidad. En un principio con motor 1500 y el 100, motor 1600, doble árbol, y luego la familiar, la Weekend. El auto sin dudas venía a cubrir un espacio que Fiat lo había dejado vacante desde el año 82, que se dejó de comercializar el Fiat 125 Mirafiori. El Duna aún no se había lanzado por aquellos años, y el auto realmente apuntado a un uso familiar, la versión 85, un auto que realmente tenía un desempeño interesante, y después para el que quería un plus de potencia o mayor equipamiento, se le ofrecía el 100S. Con el paso de los años, el auto, de la mano del periodismo especializado, se lo empezó quizás a tildar de diseño desactualizado. Ante la salida del Fiat Duna, como que el Regata replegó un poco su poder de ventas y la gente se tiraba más al Duna, aun siendo un auto más pequeño. En algún momento, de la mano del TC2000, el auto vuelve a tomar protagonismo, ya que recordemos, de la mano de Osvaldo Antelo, en un momento que el TC2000 realmente tenía un lugar superlativo en el gusto de la gente, se presenta el Regata vencedor, todos lo recordarán, y que realmente tuvo un papel muy protagónico en la pelea con las Renault Fuego, con la XR4, y el auto como que volvió a tener una tendencia de ser un auto que lo miraba la gente, como que generaba una tendencia que el auto se vendiera más o menos. Entonces, bueno, el Regata empezó a verse un poco más en las calles y luego empezó a generar algunas derivaciones o modificaciones que lo ayudarían en lo que era los puntos flojos que podía tener el auto de su lanzamiento y mejorarlo sin la necesidad de hacer un cambio muy radical. Con el tiempo empieza a variar lo que es el motor, ya para el año 1990, es decir, Super Confort y 2000 en relación a su motor 2 litros, ya el 100 se había discontinuado, y el auto realmente iba como ganando terreno en base a los puntos que se le habían tildado en un principio como que le jugaban en contra. Tanto era el tren delantero, el caño de escape muy expuesto. Recordemos que hasta el auto en un momento se le modificó la línea de cintura. En lo que refiere a la cintura de las primeras versiones, era un auto de cintura más alta, y al aparecer la nueva edición, aparece el motor tipo 1.6, un motor mucho más moderno. La línea iba en forma descendente, que le daba mayor amplitud a lo que era la ventanilla delantera, y al auto le daba otro perfil, un perfil más lanzado, más moderno. Se le carenaban lo que eran las canaletas del agua. Al hacer las carenadas hasta se había mejorado el CX del auto, es decir, el auto en sí era de líneas muy rectas, ya incorporaba lo que era la tecnología o el diseño, que el paragolpe era parte de la carrocería, ya que en los modelos anteriores uno sacaba el paragolpe y hasta se veían hasta más vistosos los autos, ya que por debajo del paragolpe la carrocería continuaba. Acá como que uno le saca el paragolpe y no se ve nada, queda como las partes internas de la carrocería, y que realmente se hace imposible poderlos ver sin el paragolpe colocado, ya que son de gran tamaño, tienen hasta una tendencia de ser como si fuera un carenado en el auto, y que el Regata sin duda fue uno de los pioneros en ese sentido, ya que, como comentamos, el auto se hablaba que había sido diseñado por medio de una computadora.
Luego, ya para esta versión, se incorporaban los espejos de nuevo diseño. Recordemos, los primeros traían un solo espejo del lado del conductor, del lado derecho no traían espejo. El auto, motor 1.6, unos 87 caballos. El motor que también hacía rendir al Fiat Uno también, recordemos el SCR, el mismo motor, y con una carrocería de casi 1000 kilos. En el Regata también lo hacía con muy buen desempeño, ya que era un auto de muy lindo manejo en ciudad, en ruta, es decir, un auto que en ciudad era un auto de desenvolvimiento ágil, maniobrable, se podía manejar bien, ya que el volante tenía un tamaño casi ideal. Y que bueno, lo hacían un auto práctico, y ni hablar si había que transportar una familia con equipaje, el baúl era realmente de los más grandes de su segmento. Bueno, lo que refiere al frente, un frente bien recto, plano, en un comienzo con otra parrilla, una parrilla de listones horizontales en color negro. Ya para la nueva edición de Regata se presentaba la parrilla con las 5 barras, ya sin el logo Fiat como tenía la primera, y body color, digamos, como que la parrilla acompañaba el color del auto. En lo que refiere a ópticas y giros, mantuvo siempre el mismo diseño. Del diseño inicial tuvo solo matices de diferencia, podía cambiar un rodado de llantas, es decir, para mejorar el desenvolvimiento, pero el auto nunca tuvo un cambio drástico, digamos. Como dijimos, el paragolpe, gran tamaño, llegaba hasta bien abajo, no permitía ver absolutamente ninguno de sus componentes mecánicos, y que hacía a la vez como un faldón. El auto nunca trajo paragolpes pintados, es decir, solo en alguna versión de Weekend podía tener la vira cromada. Después el auto siempre tenía el corte de lo que era el color de carrocería, con los paragolpes negros, al igual que los baguetones anchos de la parte baja de las puertas. El capó, un capó súper plano, con un matrizado leve que le brindaba dureza, rigidez al capot y algún estilo de diseño al auto, ya que caía sobre lo que era la línea de la parrilla. Un parabrisas de buen tamaño, escobilla limpia parabrisas, de buen barrido, los lavaparabrisas montados en la rejilla de desagüe entre lo que era el parabrisas y el capot. Ya mucho plástico, obviamente, ya para el año del auto el plástico prevalecía en lo que era piezas que anteriormente uno las podía ver en metal, pero no era solo Fiat, sino que ya era una tendencia que la tenían todas las marcas. Bueno, el lateral del Fiat Regata. Las puertas realmente de un diseño muy recto, se podía ver los ángulos de los parantes, los vidrios, es decir, si bien tenía el corte inferior a la cintura, y por debajo las tradicionales molduras anchas que mantuvo el Regata a lo largo de toda su producción, desde el más básico hasta el más equipado, el lateral del auto como que no variaba, era solo verle las llantas, y en la versión 2000 un bequet de cola, un alerón, y después el auto como que no tenía cambios realmente drásticos entre versiones, como que quizás para identificarlos había que conocerlos bien, porque en líneas generales uno los veía muy similares entre las 2 o 3 versiones que pudo haber del auto. En la línea de cintura, como vemos, lo que es la moldura de la colisa o barrevidrio cromada, que era lo único que se mantenía cromado en lo que era la estética del auto. Los espejos, ya en esta versión con comando interno, y lo que era la clásica luz de giro exterior de Fiat, ya sea en la parte delantera del guardabarro, más atrás, redonda, rectangular, pero que siempre la supieron colocar avisando de la luz de giro de la baliza. Por debajo la denominación de motor tipo 1.6, y las llantas, ya para el año 95, con la llanta que equipaba también al Regata 2000, y anteriormente el SC podía venir con taza y la opción de la llanta, y ya para este momento ya venía la llanta de este diseño con la tacita central que tapaba lo que eran los bulones y dejaba ver las 5 barras, que era el isotipo de la marca por aquellos años.
Neumáticos 175-70-13, el auto obviamente como vemos, 4 cubiertas Michelin colocadas por su dueño, el auxilio es el original de fábrica, ya que el auto tiene pocos kilómetros, pero por una cuestión de seguridad obviamente, entonces como que no está nada mal el hecho de las originales tenerlas guardadas y en el auto tener cubiertas acordes para un manejo seguro. La cola del Fiat Regata, un estilo de cola bien alto, que le daba mucho espacio al baúl. Recordemos que el auto venía emparentado a lo que era el Fiat Ritmo, que tenía algunos puntos en común, pero bicuerpo. En el caso del Regata, al ser un tricuerpo y buscando esa practicidad de un baúl cómodo, como que el auto en su línea ascendente mantenía la cola bien alta y eso es lo que le daba al baúl una gran capacidad a lo ancho, a lo alto, y lo que refiere al panel de cola, el baúl bajaba hasta la mitad de la distancia que había de la parte más alta a la línea del paragolpes, dejando mostrar lo que era la insignia de Fiat, la versión, Regata SC, el botón desde donde se abría la tapa de baúl, Solo Automotores, la concesionaria donde salió 0 kilómetros, y después la iluminación posterior, unos faros de mucha calidad, de gran tamaño, que nunca sufrieron modificaciones, giro baliza, posición, marcha atrás y luz rompeniebla, que en la mayoría de las versiones no venía habilitada, pero sí se podía llegar a habilitar como una luz extra. Y después un reflectante en la parte superior, un ojo de gato, que ante el reflejo de un auto también incrementaba la luminosidad del mismo. Luz de patente, 2 plafones también, el acrílico que por donde salía la luz se llega a ver también de una calidad muy buena, y ya para esta versión traía un portapatentes que anteriormente no venía, que era como un plástico corrugado, pero que hermanaba toda la cola en color negro, como que hacía que los faros al corte con la luz de patente entrar en color negro, acompañaba el portapatente en un mismo tono y sumaba lo que era el gran paragolpe trasero, también de plástico sin pintar, que llegaba hasta la línea del caño de escape, como podemos ver. El baúl del Fiat Regata, quizás uno de los puntos más fuertes del auto, era sin dudas el baúl más cómodo del segmento, un baúl que no ofrecía interferencia, ya que la rueda de auxilio iba por debajo del mismo. Eso hacía que el piso quedara completamente plano. Las bisagras también, si bien no eran con sistema de pantógrafo, pero al estar colocadas bien contra los extremos, como que era menor la interferencia que podía generar con el equipaje, ya que si uno cargaba el equipaje a la línea del pasarruedas y algún bolso entre lo que era el pasarrueda y el panel de cola, la carga era perfecta sin ningún tipo de inconvenientes. El crique, como vemos, iba alojado sobre lo que era el panel del lado derecho. En este caso, vale acotar, frente a la unidad que estamos, un auto que tiene unos 65.000 kilómetros, increíble en el estado en que se encuentra, muy lindo color, azul Prusia, quizás de los colores que mejor le caían. Después, como vemos, el dueño nos facilitó todo lo que era manuales, duplicados de llave originales sin usar, con el número de llave, ya que en caso de perderlas en ese momento se pedían por el número de llave. Y después, como vemos, el baúl completamente tapizado. Un punto a favor, ya que el auto competía dentro de lo que era la misma marca Sebel por precio con el Peugeot 504, ya que eran de valor muy similar. Eran 2 públicos diferentes, pero no podía perder pisada, ya que internamente la intención es que se vendieran bien en ambos modelos. El auxilio original sin rodar, Pirelli P44, que nos mostraba su dueño, la fecha de producción, semana 4 del año 94, el auto obviamente es 95, es la cubierta del auto. No es la llanta igual que las que traía para rodar, pero sí es el mismo tamaño. Ya para esa época no se había entrado en el invento actual de neumáticos chiquitos o cubiertas temporales,
Era el mismo tamaño de neumático, solo que la llanta era una llanta de acero estampado. El motor del Regata SC, motor tipo 1.6, 89 caballos, comandado por correa de distribución, árbol de levas a la cabeza, 8 válvulas, 8,9 a 1 de relación de compresión, un lindo motor realmente muy elástico. Al Fiat Uno realmente lo moví de maravillas y con el Regata no desentonaba para nada, andaba muy bien. De hecho, muchos usuarios, teniendo aún la opción del motor más grande, optaban por el tipo 1.6, ya que las diferencias no eran tan notorias y sí las sabía en lo que refería a consumo. De velocidad final se hablaba de unos 175 km por hora, según test de época, que no estaba nada mal para un auto de este segmento. El auto en ruta funcionaba muy bien, habían superado el problema de la subvirancia inicial, de la suspensión blanda inicial en los Regata. Ya para este momento el auto tenía otra geometría de tren delantero, ya con un MacPherson realmente más robusto. Después, bueno, encendido electrónico, a la cola del árbol de levas, electroventilador también, el motor transversal obviamente, como podemos ver, lo que le da una mayor amplitud a lo que era el vano motor, y se podía trabajar de una manera realmente cómoda, más en esta versión que no tenía dirección asistida, que le podía sacar algo de espacio. Todo lo que refiere al aire acondicionado se pasaba por lugares que no condicionaban el acceso a otras partes, la batería colocada en un lugar que realmente no molestaba y se podía acceder muy bien a ella, la bobina igual, un sector que no absorbía calor del motor. Después, lo que refiere al sistema de frenos, por debajo, metido, si se ve el servo prácticamente adentro del parallamas, sistema de frenos realmente que funcionaba muy bien, discos delanteros, tambor trasero con sistema autorregulable, lo que es filtro de aire acondicionado con las mangueras, pasaban por la periferia de lo que era el sistema de acceso neto a lo que era el motor, al encendido, y no molestaba para nada en lo que era la intervención si uno tenía que trabajar sobre lo que era distribuidor, bujías, cables y demás. Carburador doble boca, un carburador realmente de muy buen funcionamiento, filtro de aire, aún metálico, ya luego en lo que eran los Fiat más chicos pasaban a ser de plástico las carcasas, sistema de calefacción de toma de aire para la mezcla, mediante este corrugado tomaba aire caliente del escape para mejorar el funcionamiento en frío, para que tomara temperatura más rápido y evitar las fallas al inicio de la marcha en tiempos fríos. Después, lo que era el bidón de expansión de agua, todo lo que era el sistema de alimentación, bomba de nafta, podemos ver toda la cañería original, precintos, una originalidad realmente buenísima, no le falta un solo calco de advertencias y de marcas de elementos del auto de cuando era nuevo, la chapa bien de identificación del mismo, la barra clásica que iba de torreta a torreta, que hacía que el auto no tenga algún tipo de torsión ante determinada circunstancia o determinada superficie que le tocara transitar. Con esta barra, como que el auto mantenía una rigidez en lo que refería a la parte delantera, la trompa, y evitaba así, como se veía en otros autos, quizás hasta algún parabrisas rajado debido a la torsión que podía llegar a tener el auto en la trompa. Y lo que era por detrás de donde iba montada la mecánica, la calefacción visible, el sistema de limpia parabrisas, el motor con todo lo que es las levas y las varillas, el bidón desde donde se cargaba agua a los lavaparabrisas. Un auto que tenía una configuración muy moderna, un muy lindo coche en su momento para uso familiar. Bueno, el interior del Fiat Regata. Una plancha de a bordo para el momento de su lanzamiento realmente muy novedosa, un diseño muy particular, ya que era todo inyectado, como que en distintos posicionamientos
se ubicaba todos y cada uno de los sectores necesarios y aún ya 10 años posterior a su lanzamiento seguía teniendo su atractivo. Era de mucha información la parte instrumental, los comandos eran cómodos, la guantera igual se integraba muy bien a lo que era la plancha de a bordo, la recordada tapa del autoestéreo que hacía que no se deje ver desde afuera si estaba puesto el pasacassette o no. Luego la consola, que si bien esta es una versión que no necesitaba tener las teclas integradas a la misma, ya que los levantavidrios pasaban ya a estar en los paneles de puerta. Por debajo el cenicero, el encendedor, lo que era una gavetita portaobjetos, la palanca de cambios, de un accionamiento realmente, si bien era ruidoso, el que tuvo regata lo debe recordar, o Duna, se hacía sentir el sistema selector, pero realmente el sistema lo hacía también muy práctico y seguro, no dejando dudas a ver si había entrado el cambio o no. Por detrás del mismo, lo que es el comando del freno de mano, bien pegado a la butaca del conductor, y después el panel de instrumentos. Al tratarse de una versión de equipamiento intermedio, el sector izquierdo solo tenía el emblema de las 5 barras, a su lado lo que era el velocímetro con escala 200 km por hora, odómetro parcial y total. En la parte central, lo que es el nivel de carga de combustible, reloj de temperatura con escala a 130 grados ya en zona roja. Era un coche que normalmente podía trabajar en 95 grados o algún grado más de acuerdo al lugar donde le tocaba transitar, pero era un motor de trabajar caliente. El tacómetro, escala 8000 vueltas, a partir de las 5750 en zona amarilla, ya a partir de las 6500 en zona roja, con un límite a 8000 vueltas. A su lado, reloj de hora, electrónico obviamente, pero con agujas, lo que es el comando para su puesta en hora. Por debajo, como vemos, mucha cantidad de lo que era testigos lumínicos, desde balizas como está encendido ahora, luz baja, luz de posición, luz rompeniebla, luneta térmica, freno de mano, cebador, carga de alternador, presión de aceite, algún inconveniente en los frenos si tenía, se podía hacer lo que era un seteo manual mediante esta perilla. Al subirse uno lo presionaba y hacía un repaso de si estaba todo en orden y podía llegar a encender o no la luz de advertencia. Y luego al lado de lo que era el instrumental, lo que era el selector de aire frío o caliente, lo que era el selector también de la elección de desempañador, de por dónde uno quería que saliera el aire, y después el encendido del forzador del aire acondicionado, y después las 4 salidas del aire acondicionado integral o calefactor o ventilación. El estéreo del auto, si bien no tiene los Philco con que venía dotado el auto originalmente, nos dice su dueño que el estéreo se cambió dentro del mismo concesionario, ya que le daban la opción de optar por uno de mayor calidad, y así fue. Al sacarlo del concesionario se le colocó el estéreo Blaupunkt y luego lo que es el panel de la columna de dirección, que traía los comandos tipo satelitales junto a lo que era prácticamente pegados al volante, el comando de la luneta térmica, las luces rompeniebla, las balizas, y después todo lo que son las palancas cortitas de que uno accionaba las luces, posición, baja, iba variando la figura que aparecía mediante una abertura que tenía la llave para que uno viera qué luz tenía encendida, luz de giro, una palanca muy cortita a la vista, pero muy práctica, ya que asomaba todo lo que era el perímetro del volante, como que no interfería para subir y bajar, y uno con las manos en el volante podía acceder a ellos de una manera muy cómoda y directa. Recordemos que el Regata en nuestro mercado fue el primero en ofrecer la columna regulable. Uno sentado en el mismo elegía la posición de la columna de dirección
que si bien por el periodismo especializado siempre le apuntaban que las butacas eran altas, tenía a su favor que uno podía seleccionar la posición del volante y así quedar a tono en lo que es la posición frente a lo que era el tablero y la comodidad a la hora de visualizar todo el auto. Junto a lo que es la traba de la columna de dirección, se podía llegar a ver todo lo que era el protector de la columna de dirección, que llegaba hasta bien abajo y contenía también a lo que era el cebador del auto, una perilla que estaba separada del resto, pero no así en un lugar incómodo, ya que como vemos estaba en la línea de los comandos del auto y uno prácticamente sin moverse demasiado podía acceder a ella. Bueno, lo que refiere al sector izquierdo del puesto de mando, fusilera, lo que es la salida direccional para el conductor. Ya para lo que refiere a la puerta, un panel muy trabajado, realmente quizás muy ancho, que se metía en la línea de la butaca, pero en líneas generales lo que la butaca era alta, no interfería demasiado como para poder ir cómodo y apoyar el brazo en el mismo. Alzacristales donde creo que son más prácticos sobre el panel de la puerta, lo que es el accionamiento de la apertura de la misma. Y después, en la parte baja, un revistero portamapa y uno de los dos parlantes con que venía dotado el auto. Si bien traía estéreo pasacassette, era hasta ese momento dos parlantes. Todo ya en material plástico, combinado con lo que era la tela del centro de las butacas. Las butacas, unas butacas cómodas, lindas, de acuerdo a la altura que uno tenía. Si una persona muy alta quizás se sentía como que estaba muy arriba la butaca, pero con la posibilidad de acomodar la columna de dirección, la posición de manejo era agradable. Uno al quedar más bien alto, lo mejoraba en lo que era la visibilidad del mismo. La bocina al centro del volante original. Y luego sí, como vemos, el coche doble burlete, aún siendo un auto del segmento medio. Recordemos que este auto en la época del 1 a 1 estaba alrededor de unos $15.000, 15.000 pesos, y que no era obviamente de los autos más caros. El trabajo de terminaciones era esmerado, ya que todo esto es costo para el fabricante. Luego el comando del espejo desde el sector interno, no llegaba a la sofisticación de un sistema eléctrico, pero sí la posibilidad de acomodarlo sin necesidad de bajar el vidrio. Y luego el pestillo de un diseño clásico. Recordemos que este auto por versión hubiera venido bien, aunque sea en opción la dirección asistida, pero el equipamiento realmente era suficiente como para un auto de este segmento y de esta versión. Bueno, lo que refiere a la parte superior, parasol del conductor con portadocumento, un bolsillo, y del acompañante el espejito de cortesía, de rigor, la posibilidad de moverlo por si el sol daba de costado, como para protegerse del reflejo del mismo. Estando los dos plegados, quedaban como embutidos en lo que era el tapizado del techo, y en la parte central el módulo de iluminación, que desde este interruptor se podía prender de manera manual, y si no, al abrir la puerta podía prender o apagar de acuerdo a la posición que tenía la misma. Y después la luz de mapa, que uno la podía prender desde este interruptor también, y la misma tenía posicionamiento para apuntar al que iba como acompañante o al conductor. Espejo día y noche, todo integrado en el módulo central. Bueno, las plazas traseras del Fiat. Un asiento cómodo realmente, sumado que ya venía con los apoyacabezas en el respaldo trasero. El auto podía llevar sin ningún tipo de inconvenientes 4 adultos de contextura grande, es decir, atrás podían viajar 2 o 3 ocupantes sin ningún tipo de inconvenientes. Lo único, los cinturones no eran inerciales aún, eran solo de cintura. Y luego, lo que es luces interiores, en los pilar C en la parte interna, los clásicos plafoncitos redondos. En lo que refiere al techo, era una placa que se retiraba en forma integral y se ponía en forma integral, con las manijas clásicas para que se agarren los pasajeros, con las perchitas.
Y después todo lo que era la parte interior completamente tapizada, los paneles de puertas similares a los delanteros, pero agregaban lo que era los ceniceros en la parte superior y el área para que la manija de alzacristales trabaje sin meterse demasiado en lo que era el habitáculo del auto, quedaba como embutida el perímetro por donde trabajaba la misma. Y en la parte inferior unas rejillas como de ventilación y de vista que le daban un toque de refuerzo a lo que era la placa del tapizado de la puerta y a su vez un área perforada que era lo que le daba al habitáculo posibilidad de renovación de aire aún con los vidrios cerrados. Bueno, el auto, como dijimos, muy cómodo, las butacas con la altura característica del Regata, pero se logra una posición de manejo realmente cómoda. El auto, aún estando apenas bajo, no tiene problemas de toques en la parte inferior. Es decir, el auto cargado funciona perfectamente. No era un auto que tuviera problemas de que pegara la parte inferior. Y después la dirección con una dureza quizá justa, es decir, ya si fuera un poquito más pesada ya sería incómodo, pero hasta acá realmente se puede manejar bien.